Te daré $1000 si me respondes en inglés. Se burló el empresario, y la carcajada retumbó como una piedra lanzada a un lago silencioso. Las copas tintinearon, el vino salpicó sobre el mantel blanco, y todo el restaurante pareció detenerse por un segundo. Ese tipo de pausa en la que el tiempo se curva ante la crueldad humana. Frente a él, la joven mesera permaneció inmóvil. Su nombre era Elena Ramírez, y aunque sus manos temblaban levemente, en sus ojos había algo que el dinero nunca podría comprar: dignidad. El hombre Leonardo Ferrer levantó su copa de cristal con la misma sonrisa autosuficiente con la que solía cerrar negocios y aplastar voluntades. «Vamos, muchacha», dijo entre risas, arrastrando las palabras con su acento argentino. «Te pago $1000 si me respondes en inglés». «1000. Debe ser más de lo que ganas en todo un mes, ¿no?». Las risas se extendieron por la mesa. 4 ejecutivos de traje oscuro, relojes brillando bajo la luz dorada de los candelabros. El sonido era una mezcla de vino, vanidad y soberbia. El restaurante Casa del Sol, en el corazón de Monterrey, era famoso por su ambiente elegante. Paredes de piedra, música de violín, velas que bailaban reflejadas en copas finas. Era el tipo de lugar donde los ricos iban a probar el sabor de sentirse poderosos. Pero esa noche, algo en el aire cambió. Elena respiró hondo. Sus labios se movieron casi imperceptibles mientras contaba hasta 3. La rabia intentaba romper su calma, pero ella la sostuvo firme, como quien evita que un vaso caiga al suelo. «Buenas noches, señores», dijo con tono sereno. «¿Desean hacer su pedido?» «Claro, querida», respondió Leonardo sin siquiera levantar la vista. «Pero antes dime, ¿entiendes lo que digo?». Elena mantuvo la mirada fija en la bandeja, anotando mentalmente un pedido que aún no existía. «Sí, señor. Entiendo lo suficiente». «Ah, sí». Se inclinó hacia adelante, divertido. «Entonces entiende esto también. Por eso tu país nunca cambia. Trabajan bien, pero hablan poco». La risa colectiva sonó como una bofetada. Uno de los hombres a su lado desvió la mirada, incómodo, pero no dijo nada. El miedo a contrariar a Leonardo Ferrer, dueño de hoteles, acciones y poder, pesaba más que la conciencia. Desde la barra, la gerente Camila Ortega observaba la escena. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la madera. Quería intervenir, pero el apellido Ferrer pesaba sobre sus hombros como una cadena invisible. Leonardo era accionista del grupo que financiaba parte del restaurante. Un error con él podía costarle no solo su trabajo, sino el sustento de decenas de empleados. Elena volvió a respirar, más profundo. En ese instante, recordó la voz dulce de su hermano Nico, de 11 años, cuando ella lo ayudaba con las tareas de inglés. «Hablas igual que en las películas, hermana. Algún día quiero hablar como tú». Una sonrisa pequeña y triste se escapó antes de desvanecerse. «Señores», dijo con una calma casi didáctica, «¿prefieren vino tinto o blanco?». Leonardo ladeó la cabeza, evaluándola. «El que consigas pronunciar, querida», se burló y rió, chasqueando los dedos como si diera una orden. Más risas, más miradas cómplices. El silencio posterior fue espeso como niebla. Elena se mantuvo firme, cada músculo tenso. No lloraría, no frente a ellos. Leonardo levantó de nuevo su copa, girando el vino con arrogancia. Pensándolo bien, dijo con una sonrisa torcida: «Podemos hacerlo más divertido». Elena lo miró con serenidad contenida. «¿Más divertido, señor?». Él golpeó la copa contra la mesa. «Sí, te pago $1000 si me atiendes en inglés. Aquí, ahora». Las carcajadas estallaron otra vez, pero esta vez el sonido no encontró eco. Todo el restaurante guardó silencio. El violinista dudó. Las conversaciones en otras mesas se apagaron. Hasta el sonido de los cubiertos desapareció. Elena colocó lentamente la bandeja sobre la mesa auxiliar. Desde el fondo, Camila susurró en voz baja, pero ella ya había tomado su decisión.
Elena respiró con calma, sintiendo el pecho arder. Sus ojos se fijaron en los de Leonardo, y en ese instante, el poder cambió de lado, aunque él aún no lo supiera. «Si eso es lo que desea, señor», dijo, con voz firme, grave y serena. El salón quedó inmóvil. Los ejecutivos intercambiaron miradas curiosas. Leonardo sonrió, seguro de su victoria, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Todo el salón parecía suspendido en el tiempo. Las velas titilaban. El sonido de los violines había cesado, y hasta los vasos parecían temer moverse. Leonardo mantenía esa media sonrisa de superioridad, la mirada aburrida de quien está acostumbrado a ganar discusiones antes incluso de empezarlas. «Vamos, niña», provocó. $1000. Solo necesitas atenderme en inglés. Demuéstrame lo que sabes. Elena no respondió. Sabía que cualquier palabra precipitada la colocaría exactamente donde él quería, como la broma de la noche. Pero algo dentro de ella, una fuerza silenciosa, casi ancestral, comenzó a crecer. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Recordó la pequeña habitación que compartía con su hermano, el cuaderno gastado donde le enseñaba inglés, las madrugadas traduciendo textos para no olvidar el idioma que tanto amaba. Recordó cuánto se había callado frente a clientes groseros, ante miradas que la atravesaban como si fuera invisible. Pero no hoy. Hoy, la humillación había ido demasiado lejos. Levantó el rostro, y cuando sus ojos encontraron los de él, había en ellos una serenidad que desarmaba. Ninguna lágrima, ningún temblor, solo dignidad fría, firme, indestructible. «Would you like to start with the wine list?», dijo pausadamente, en un inglés impecable, cada sílaba cortando el aire como una cuchilla. «Or should I start teaching you some manners first?» El silencio que siguió fue casi físico. Las risas murieron en el aire. Todos a su alrededor contuvieron la respiración, algunos sin entender las palabras, pero todos sintiendo su peso. Leonardo parpadeó, confundido, como si necesitara un segundo para procesar. «¿Qué dijiste?», murmuró, con voz menos firme. Elena repitió, esta vez más despacio, más dulce, pero sin perder el filo de la frase. «Shall I bring the wine first, or would you prefer to learn some manners before dinner?» El murmullo se extendió como un viento leve. Desde la barra, Camila llevó la mano a la boca. Los otros ejecutivos se miraron entre sí. Uno bajó la cabeza, otro desvió la mirada, avergonzado. Leonardo intentó reír, pero su voz falló. «Entonces tú hablas inglés?» «Digamos que entiendo lo suficiente», respondió Elena, ahora en español. «Lo suficiente para saber cuándo alguien intenta humillarme con él». El impacto fue instantáneo. Las palabras resonaron entre las columnas de piedra, reflejadas por las paredes silenciosas. El hombre que siempre hablaba más fuerte ahora no tenía nada que decir. Un camarero cercano se detuvo con una bandeja en el aire. Una mujer en la mesa contigua susurró algo a su acompañante, que solo asintió en silencio. Todo el salón se había convertido en el espejo de un hombre desenmascarado. Elena no se apresuró. Tomó la botella de vino con movimientos suaves, vertió un poco en su copa y dijo con calma, otra vez en inglés, «Enjoy your evening, sir». Y luego se alejó. Pasos firmes, barbilla en alto, mirada al frente. No era huida, era triunfo silencioso. Detrás de ella, Leonardo permaneció inmóvil, la copa aún en alto, la risa atrapada en la garganta. El vino giraba lentamente en el cristal, y por primera vez en mucho tiempo se vio pequeño. Camila se acercó despacio. «Señor Ferrer», dijo con cautela, «¿desea que otra empleada lo atienda?» Él tardó en responder. «No, no es necesario». Su voz salió ronca, cargada de algo nuevo. Vergüenza. Elena desapareció por la puerta de la cocina.
pero el eco de sus palabras permaneció flotando en el aire, invisible, imborrable. Esa noche, todo el restaurante habló de ella. Algunos aplaudieron en silencio. Otros solo sonrieron discretamente, como quien presencia un acto de justicia rara. Camila, todavía emocionada, fue a la cocina. Encontró a Elena apoyada en la pared, respirando hondo. «Estás loca», susurró. «Podrías haber perdido tu empleo». Elena miró al techo, exhausta pero en paz. «Si me hubiera quedado callada, habría perdido algo mucho peor». Camila no respondió. Solo la abrazó brevemente y se marchó. Afuera, Leonardo permaneció en silencio hasta el final de la cena. No tocó la comida, no rió, no miró a nadie. Al salir dejó una propina excesiva no por generosidad, sino por remordimiento. Y al cruzar la puerta, sintió un peso en el pecho que no sabía nombrar. En los días siguientes, el episodio se difundió. Algunos lo contaron como una historia divertida, otros como una lección. Pero para Leonardo Ferrer, aquel momento no fue anécdota, fue un espejo. Y en el reflejo de esa mesera, vio por primera vez su propia mediocridad. Pasaron 3 días desde la cena en el Casa del Sol, pero el silencio de aquella noche aún resonaba en la cabeza de Leonardo Ferrer. Intentaba seguir su rutina. Reuniones, cafés apresurados, teléfonos sonando, contratos que valían millones. Pero había algo distinto. Una molestia persistente, como una nota desafinada en una melodía perfecta. Durante años, Leonardo se había enorgullecido de su eficiencia, de su mente lógica, de su control sobre los demás. Tenía todo lo que el mundo consideraba éxito: fortuna, influencia, respeto aparente, pero ahora, por primera vez, una simple camarera había atravesado su armadura. Y cuanto más intentaba olvidarla, más la recordaba. La voz calmada, la mirada firme, la frase en inglés que lo silenció frente a todos. A la mañana del 4.º día, llamó a su asistente, Raúl Medina, un hombre discreto, leal y acostumbrado a cumplir órdenes sin hacer preguntas. «Raúl», dijo Leonardo, sin mirarlo, «necesito que averigües información sobre una empleada del Casa del Sol. Nombre: Elena Ramírez». Raúl dudó, sorprendido. «¿Algún problema con ella, señor?» «No exactamente. Solo quiero saber quién es». Horas después, llegó el informe. Leonardo lo abrió solo. En la oficina acristalada que dominaba el horizonte de la ciudad, las palabras frías del papel lo impactaron como cuchilladas silenciosas. Elena Ramírez, 27 años, ex estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carrera de letras inglesas, interrumpida en el último año por motivos económicos y familiares. Madre fallecida en 2020. Responsable de un hermano menor, Nicolás Ramírez, 11 años. Trabaja en el restaurante Casa del Sol desde hace 3 años. Reputación impecable entre colegas y clientes. Leonardo se recostó en la silla y miró por la ventana. La ciudad parecía distante, fría, metálica como él mismo. Ese informe lo desarmaba. Nunca se había detenido a pensar en las historias de las personas que servían su mesa, limpiaban sus oficinas o sostenían las puertas para que él pasara. Para Leonardo siempre habían sido empleados, personal de apoyo, gente común. Pero ahora, al leer el nombre Elena Ramírez, se dio cuenta de cuánta humanidad había ignorado en nombre de su propia vanidad. Esa noche, regresó al restaurante, solo, sin risas, sin traje de gala, sin audiencia. Camila, la gerente, lo reconoció de inmediato. «Buenas noches, señor Ferrer. La señorita Ramírez está en turno». «Sí. ¿Desea sentarse en la misma mesa?» Él asintió en silencio. La mesa de antes, donde su arrogancia lo había traicionado, parecía un altar de culpa. Elena se acercó, sorprendida. Su expresión era neutra, profesional, pero los ojos reflejaban una sombra de desconfianza. «Buenas noches, señor Ferrer». «Buenas noches, Elena».
Hubo un breve silencio. ¿Desea pedir algo? Un café negro. Ella anotó. ¿Algo más? No, solo el café. Mientras ella se alejaba, Leonardo comprendió que no buscaba el sabor del café, sino el sonido de su propia vergüenza siendo escuchada. Elena sirvió la bebida y se retiró. Él permaneció observando, sin atreverse a decir nada. El gesto de ella era tranquilo, disciplinado, pero había una fuerza que lo desconcertaba. En los días siguientes, regresó. 1, 2, 3 veces. Siempre solo, siempre pidiendo el mismo café y siempre observando. Poco a poco, comenzó a notar detalles que antes nunca habría visto. La forma en que confortaba a los colegas más jóvenes. Cómo escuchaba a los clientes con paciencia, incluso cuando eran groseros. La manera en que sonreía al hablar de su hermano. En breves conversaciones con Camila. Cierta noche, cuando recogía las copas de una mesa, él finalmente se acercó. Supe que estudió letras inglesas, dijo, con voz más baja de lo habitual. Ella levantó la mirada seria. ¿Quién le dijo eso? Un informe, admitió él, sin intentar justificarse. Necesitaba entender por qué aquello me afectó tanto. Elena cruzó los brazos y encontró la respuesta. Leonardo respiró hondo. Quizá tenía razón sobre el idioma. Lo usaba como arma, no como puente. Siempre creí que quien no lo dominaba era inferior. Hizo una pausa larga, pesada, pero desde esa noche me di cuenta de que el problema nunca fue el idioma, fue en lo que me había convertido. Ella mantuvo la mirada fría. No busque perdón conmigo. No soy quien puede dárselo. Lo sé. Leonardo bajó la mirada sobre la mesa. Solo quería escucharla. Saber quién es de verdad. No la camarera, sino la mujer que me hizo ver lo que nadie más tuvo el valor de mostrar. Por un instante, el silencio entre ambos fue casi humano. Elena lo observaba con cautela, como quien intenta distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación. Pero había algo diferente en él. El brillo arrogante de sus ojos había desaparecido. No soy nadie especial, señor Ferrer, dijo al fin. Solo alguien que se negó a aceptar lo que no merecía. Y eso, respondió él, ya la hace mucho más que la mayoría de las personas que conozco. Y eso, respondió él, ya la hace mucho más que la mayoría de las personas que conozco. Ella tomó la bandeja y se alejó despacio, dejándolo solo otra vez. Pero algo en él comenzaba a cambiar. En los días siguientes, Leonardo empezó a hacer algo que nunca había hecho. Escuchar. Escuchar a sus empleados, a sus socios, incluso al portero del edificio. Por primera vez, prestaba atención a historias, no solo a números. Lo que Elena había roto dentro de él no era orgullo, sino ignorancia. Y cuando esa grieta se abrió, por primera vez entró luz. El tiempo pasó silencioso, como pasan los cambios que nacen desde dentro. Las semanas siguientes transformaron a Leonardo Ferrer en alguien que ni él mismo reconocía. Dejó de asistir a fiestas, dejó de presentarse en cenas de negocios donde la risa era ensayada y el poder exhibido como trofeo. Comenzó a llegar temprano a las oficinas y a escuchar historias que antes ignoraba. La de la secretaria que trabajaba para pagar el tratamiento de su madre, la del chofer que soñaba con ver a su hijo en la universidad. Pero el rostro de Elena Ramírez seguía presente. No como recuerdo de humillación, sino como espejo. Ella lo había obligado a mirar su propia alma, y él descubrió cuán vacía estaba. Una mañana lluviosa de lunes, Leonardo entró a la sede de la Fundación Ferrer, una de las tantas instituciones creadas por su padre solo por beneficios fiscales. Miró las paredes frías, las fotos de eventos sociales, los logotipos elegantes. Por primera vez, sintió vergüenza de firmar cheques sin saber a quién iban destinados. Llamó a la directora de proyectos, una mujer de mediana edad llamada Teresa Aguilar.
Quiero crear un programa de becas, dijo, decidido. Teresa arqueó las cejas. ¿Becas? ¿Para quién exactamente? Para personas que tuvieron que abandonar los estudios por falta de recursos. Gente que no tuvo las mismas oportunidades que yo desperdicié. Ella lo observó con curiosidad. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio? Leonardo pensó en Elena, en el inglés perfecto, en la firmeza de su voz, en el dolor que había en sus ojos, y aún así, no se volvió rencoroso. Digamos que alguien me enseñó lo que significa respeto, respondió. 2 meses después, el salón principal de la fundación estaba decorado para el lanzamiento oficial del programa Horizonte, dirigido a estudiantes de bajos recursos. Sillas alineadas, cámaras de prensa, pancartas doradas. En el centro, un escenario sencillo, iluminado con luz cálida. Entre los invitados, había un sobre dirigido a Elena Ramírez. Ella dudó al recibirlo cuando la gerente Camila se lo entregó. No sé si debo ir, murmuró. Quizá debas, respondió Camila con una sonrisa. A veces las respuestas vienen de donde menos lo esperamos. Esa tarde, Elena vistió un vestido azul marino discreto, recogió el cabello y se dirigió al evento. No esperaba nada. Solo quería entender por qué un hombre como Leonardo la llamaría de nuevo. Cuando llegó, el salón estaba lleno. Leonardo subió al escenario. A diferencia del hombre de antes, no llevaba traje caro ni exhibía un reloj brillante. Usaba una camisa simple, sin corbata. La voz, que antes era instrumento de vanidad, ahora sonaba calmada, verdadera. Durante mucho tiempo comenzó. Pensé que el respeto se compraba, que la amabilidad era debilidad, que la cultura era un adorno, no un camino. Hizo una pausa. Pero aprendí de la manera más dura que algunas personas enseñan más con el silencio que otras con discursos. El público escuchaba atento. Por eso continuó. Este programa está dedicado a quienes, incluso sin aplausos, eligen actuar con dignidad. Gente que se mantiene de pie cuando el mundo intenta hacerlos arrodillarse. La primera beca es para alguien que me enseñó exactamente eso. Levantó el sobre dorado. Con orgullo, invito al escenario a Elena Ramírez. Un murmullo recorrió el salón. Elena permaneció inmóvil por un segundo. Camila tocó su brazo. Ve, Elena. Los aplausos comenzaron tímidos y luego crecieron hasta llenar todo el espacio. Ella caminó hacia el escenario, cada paso pesado de emoción. Leonardo le entregó el sobre. Ella dudó antes de tomarlo. No hice nada para merecer esto, dijo en voz baja, con la mirada firme. Sí lo hiciste, respondió él. Me enseñaste el valor de lo que no se compra. Elena respiró profundo, tratando de contener las lágrimas. No necesitas agradecerme, dijo. Lo que hice fue solo recordar que educación y respeto van de la mano. Él asintió. Y eso fue lo que me faltó durante tanto tiempo. Los fotógrafos capturaron el momento, pero para ambos no existían cámaras, solo un silencio lleno de comprensión. Tras el evento, ya en la acera, Elena sintió el viento de la tarde tocar su rostro. Escuchó pasos detrás de ella. Era Leonardo. Sin guardaespaldas, sin disfraces. Quiero pedirte algo, dijo, con voz tranquila. No pido perdón, ni que me aceptes. Solo que sigas estudiando. Que no abandones lo que amas. Si haces eso, todo lo que viví tendrá sentido. Ella lo observó largamente. No busco venganza, señor Ferrer, ni gratitud. Solo quiero vivir en paz. Entonces vive, dijo él. Pero sabe que cambiaste a alguien que parecía imposible de cambiar. Ella sonrió, pequeña, pero sincera. Quizá no fui yo. Quizá fue tu conciencia despertando finalmente. Él rió levemente. Quizá. Por un instante permanecieron en silencio, solo mirando el movimiento de la ciudad.
Carros, bocinas, personas, el mismo mundo de siempre, pero ahora con un brillo diferente. Gracias, señor Ferrer, dijo finalmente. Por favor, corrigió él. Solo Leonardo. Entonces gracias, Leonardo, y buena suerte con tu nueva forma de hablar. Él sonrió. Intentaré no fallar con el acento. Elena se giró y caminó por la avenida. El sobre en las manos, el corazón ligero. Sabía que aún habría desafíos, cuentas, noches difíciles, pero también sabía que no necesitaba inclinarse ante nadie, porque la dignidad, aprendió, no es un regalo, es una elección diaria. Esa noche, al llegar a casa, Nico la esperaba con el rostro pegado a la ventana. Y entonces, ¿Mana? ¿Vas a volver a estudiar? Ella lo abrazó fuerte. Sí, amor. Esta vez por los dos. El niño sonrió, y juntos miraron las luces de la ciudad reflejadas en el vidrio. Elena sintió algo nuevo dentro de sí. No orgullo, sino paz. Porque finalmente entendió. A veces, la vida recompensa no a quien grita más fuerte, sino a quien permanece íntegro en el silencio. En ese mismo instante, en otro punto de la ciudad, Leonardo observaba la noche desde su balcón. La copa de vino permanecía intacta. Murmuró suavemente, como rezando para sí mismo. Respeto, dignidad, esperanza. No había aplausos, ni redención instantánea. Solo la conciencia de que el poder sin humildad es ruido, y que el silencio de una mujer valiente había sido suficiente para desarmar un imperio de ego. Leonardo entendió tarde, pero entendió. Hay heridas que no sangran, reflejan, y a veces el espejo más duro es la mirada de quien no baja la cabeza. Elena Ramírez siguió su vida, estudió, volvió a enseñar a su hermano, y sin saberlo, se convirtió en inspiración para muchos. Leonardo Ferrer continuó cambiando, un gesto a la vez, intentando demostrar con acciones lo que las palabras ya no podían expresar. Y así, sin promesas ni finales perfectos, quedó solo la lección que unió sus caminos. La dignidad no se pide, no se compra, no se negocia, se sostiene. Y a veces, basta una voz calmada y verdadera para recordarle esto al mundo.